Mi Jesús, hoy, martes 15 de marzo del año 2022, segunda semana de Cuaresma, segunda semana de Salterio. El color litúrgico de hoy es morado. Celebramos en este día a Santa Luisa de Marillac, religiosa. Nació en París en 1591 y murió el 15 de marzo de 1660. Conoció a San Francisco de Sales en 1619, de quien recibió la dirección más sabia y comprensiva. En una extraña visión sintió disipadas sus dudas y comprendió que había sido escogida para algo especial, al lado de alguien que aún no conocía, San Vicente de Paúl. Fue canonizada en 1934. Luisa de Marillac sería esa persona. Así nacería la sociedad conocida como las Hijas de la Caridad. En 1629 se realizó la primera misión de la caridad. La débil salud de Luisa no fue un impedimento para realizar la obra de Dios en los hermanos. Oración colecta. Protege, Señor, a tu iglesia con amor continuo, y puesto que sin ti se rinde la debilidad humana, protégela en los peligros con tu constante ayuda y dirígela por el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios en este día y luego reflexionamos sobre ella. Lectura del libro de Isaías, capítulo 1, versos 10, 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, jefe de Sodoma. Escucha esta instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, quiten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, restituyan al agraviado, defiendan los derechos del huérfano y de la viuda. Vengan y discutamos este asunto, dice el Señor. Sus pecados los han manchado de sangre y deben quedar limpios como nieve. Sus crímenes los han ensangrentado y deben quedar blancos como lana. Si aceptan ser obedientes, consumirán producto de esta tierra, pero si insisten en ser rebeldes, es la espada la que los va a consumir. Lo ha dicho el Señor en persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del número 49, versos 8 y 9, 16 y 17 y 21 al 23. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos.
Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Esto haces si me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Antífona. Aparten de ustedes todo su delito, dice el Señor. Renueven su corazón y su espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 12. En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos: desde la cátedra de Moisés enseñan los escribas y los fariseos. Hagan y cumplen todo lo que les digan, pero no imiten sus conductas, pues dicen, pero no hacen. Inventan largas, pesadas e insoportables cargas y se las ponen a los demás sobre los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente. Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley y lucen la religión alargando los flecos de la capa. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas, y que les hagan reverencia en la calle y los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se hagan llamar maestros, pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre suyo a nadie en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni pretendas ser jefes, pues su único jefe es el Mesías. El superior entre ustedes debe ser servidor de los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta hermosa palabra estamos llamados a revisar nuestra coherencia de vida, a detestar la hipocresía, a tener cuidado con ella. El camino de la verdad, las actitudes de los escribas y los fariseos que denuncia hoy Jesús, las vemos cotidianamente a nuestro alrededor. Decir y no hacer es muchas veces un estilo que se encuentra muy presente entre nosotros hoy. ¿Cuántas veces podrían llamarnos fariseos? Hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús acusa la incoherencia de estos escribas que ataban pesadas cargas a los demás, pero ellos no las cumplían ni siquiera en su propia vida. Estas palabras de Jesús son siempre un examen de conciencia para quienes somos sus discípulos, para quienes muchas veces hablamos en su nombre, para nosotros los que estamos buscando cada día el camino a la santidad. Jesús no reprocha la doctrina de los fariseos, sino que reprocha su incoherencia. Ellos predican pero no practican. Es una incoherencia entre lo que predican y lo que viven. Cristo vivió lo que predicó
y derramó su bendita y preciosa sangre por nuestros pecados. Fue insobornable ante el miedo, fue muy valiente en su predicación porque hablaba con verdad. Por eso mismo lo persiguieron. Por eso mismo ellos mismos exclamaban, todo lo ha hecho bien. Solo quien sigue el camino de la verdad alcanzará esa salvación que todos buscamos. Cristo nos ha dado hermosísimos ejemplos de humildad en su vida terrena. De sí mismo afirma, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Vivimos nosotros igual que Jesús esas palabras? Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. San Pablo nos dice, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Cuando el Señor nos dice que debemos vivir nuestra coherencia de vida, vemos cómo en la lectura de Isaías, las ciudades de Sodoma y Gomorra tenían esa condición de vivir bajo el pecado, su relación con la perdición constante eran para el pueblo de Israel signo de la lejanía de Dios. Por esto, Isaías las menciona para que en ellas veamos reflejada la miseria a la cual nos conduce el mal proceder, pero también para que nos sintamos llamados a la reconciliación, pues el Señor puede transformar nuestra vida, embellecer lo más desfigurado de nuestra humanidad y brindar una nueva dirección a nuestra historia humana en Jesucristo. Por eso en esta cuaresma debemos aprovechar este tiempo propicio para examinar nuestra conciencia, reconocer nuestras fallas y dejarnos transformar por Dios, descubriendo que tenemos un Padre maravilloso, un Padre amoroso que nos cuida, que nos ha dado a su Hijo como solución para nuestras vidas y para darle plenitud a nuestra existencia. Vivamos en coherencia, vivamos sin hipocresía. Es el corazón el que debe convertirse, porque de él procede la conducta. Al hombre le cuesta mucho humillarse, por eso Jesús nos dejó no solo el precepto, sino el ejemplo de su propia humillación. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Eso está en Juan 13:15. La palabra de Dios nos ayuda siempre a ser mejores si la escuchamos, si la guardamos en el corazón, si la escuchamos con oído atento, la interiorizamos en el corazón, la guardamos con amor y la practicamos con sencillez. La frase que hoy nuestra fe, la frase que hoy podemos sacar de esta apreciación de la palabra de Dios dice que nuestra fe
No depende de los hombres, sino de Dios y de su palabra, que siempre se cumple y que es una verdad perpetua. Aceptemos estas enseñanzas del Evangelio y vivamos como Cristo mismo las vivió. Comprometámonos a servir a ejemplo de Cristo, teniendo coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Revistámonos de Cristo para ser otro Cristo en todo orden y en todo sentido, copiando sus ejemplos, sus rasgos, su mentalidad, su conducta y practicando la humildad que Jesús nos enseñó. Señor Jesús, el mundo necesita sobre todo testigos más que maestros, testimonio más que sermones, humildad más que vanagloria. Por ello te pido, Señor, que ilumines mi oración para que sea el fuego de tu amor el que transforme mis actitudes de debilidad en fortaleza, de egoísmo en el amor y de soberbia en servicio. Dame, Señor, tu gracia, dame la fuerza para vivir siempre de acuerdo a tu evangelio, que mi vida siempre sea agradable a tus ojos. Amén. Hoy es martes dedicado a los santos ángeles, nuestra veneración. Dejémonos acompañar por los santos ángeles, que ellos cuidan nuestro caminar permanentemente si nosotros los acogemos en nuestra vida y nos encomendamos a ellos. Que el Señor nos regale un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.